Mi nombre es Daniel Morales, y hasta hace poco, era un hombre común, con una vida ordinaria y sueños modestos. Trabajaba como periodista en un pequeño periódico de la ciudad, siempre buscando historias interesantes que contar, pero sin encontrar nada más allá de lo rutinario. Vivía solo en un modesto apartamento, disfrutando de la tranquilidad de la rutina diaria. Pero todo cambió una noche, cuando decidí investigar una leyenda urbana que había oído desde niño, la carretera al infierno. Había escuchado numerosas versiones de la historia, cada una más escalofriante que la anterior. Según las leyendas, aquellos que se aventuraban en esa carretera en noches de luna llena nunca regresaban. La curiosidad periodística me llevó a investigar más a fondo, convencido de que descubriría un relato fascinante para mi periódico. Lo que no sabía era que mi vida daría un giro inesperado, arrastrándome a un abismo de terror y desesperación. Esa noche, con la luna llena brillando intensamente en el cielo, me armé de valor y tomé la decisión de conducir por esa carretera maldita. Subí a mi viejo coche, un Ford Mustang del 67 que había heredado de mi abuelo, y me dirigí hacia las afueras de la ciudad, donde comenzaba la temida carretera. El aire era pesado, y la luna llena brillaba con una intensidad inusual, bañando el asfalto agrietado con una luz fantasmal. El motor de mi viejo coche rugía mientras me adentraba en la carretera desierta, las sombras de los árboles formaban figuras grotescas a ambos lados. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero no pude evitar seguir adelante, impulsado por una curiosidad malsana. Mientras avanzaba, la neblina empezó a levantarse del suelo, densa y fría, envolviendo el coche como una manta mortuoria. Encendí las luces largas, pero la visibilidad apenas mejoró. La radio empezó a emitir estática, un ruido blanco que resonaba en mis oídos como un presagio de lo que estaba por venir. Intenté cambiar de emisora, pero todas estaban muertas, excepto una. Una voz femenina comenzó a hablar, su tono era suave, casi hipnótico. «Bienvenido a la carretera al infierno», dijo la voz. «Esperamos que disfrutes el viaje». Apagué la radio, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Los árboles parecían cerrarse más a mi alrededor, sus ramas retorcidas como garras, tratando de alcanzarme. A lo lejos, una figura oscura apareció en medio de la carretera, parada en el camino. Frené en seco, con el corazón martillándome en el pecho. La figura no se movió. Parecía un hombre, vestido con ropas oscuras, su rostro oculto bajo la sombra de una capucha. La incertidumbre me paralizó por un momento, pero luego la figura empezó a caminar hacia mí. El miedo me impulsó a pisar el acelerador, tratando de evitarlo, pero de alguna manera, siempre estaba justo frente a mí, sin importar cuán rápido iba. «¿Quién eres?», grité, con la voz quebrada por el miedo. La figura se detuvo, levantando lentamente la cabeza. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, que reflejaban el brillo de las luces del coche. «Soy tu guía», respondió, su voz resonando en mi mente más que en mis oídos. «Te mostraré el camino». «No necesito un guía», respondí, intentando mantener la calma. «Solo quiero salir de aquí». Una risa baja y gutural emanó de la figura. «No hay salida», dijo. «Una vez entras, no puedes volver». La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Intenté dar marcha atrás, pero el coche no respondía. La figura se acercó más, hasta que estuvo justo al lado de la ventana del conductor. «La carretera al infierno no tiene fin», susurró. «Es un viaje eterno, una penitencia por tus pecados». De repente, el coche se detuvo por completo, las luces se apagaron y la figura desapareció en la oscuridad. Todo quedó en silencio, un silencio opresivo que parecía absorber todo sonido. Salí del coche, mi respiración acelerada formando pequeñas nubes en el aire frío. La carretera seguía adelante, infinita y desierta. No había señales de vida, solo la neblina y la oscuridad. Caminé unos pasos, tratando de orientarme, pero todo parecía igual.
Fue entonces cuando escuché un susurro, un murmullo que provenía de la neblina. «Ven», decía la voz, suave y tentadora. «Déjate llevar». El pánico me invadió, pero mis piernas seguían moviéndose como si tuviera una voluntad propia. Cada paso que daba, el susurro se hacía más fuerte, más insistente. Sentía como si algo invisible me empujara, me guiara hacia un destino desconocido y aterrador. El paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar. Los árboles retorcidos se transformaron en figuras espectrales, sus ramas como brazos extendidos en un macabro saludo. La neblina se espesó, convirtiéndose en una masa casi tangible que se enroscaba a mi alrededor, como serpientes fantasmales. El suelo bajo mis pies se sentía blando y traicionero, como si caminara sobre las espaldas de almas condenadas. El aire se llenó de un olor acre y sulfuroso, quemando mis pulmones con cada respiración. La luna, antes brillante, ahora parecía un ojo vigilante, su luz fría y cruel. Sentí que el tiempo se distorsionaba, que cada paso que daba me llevaba más lejos de la realidad. «¿Qué quieres de mí?», grité, con mi voz resonando en la neblina. Una risa burlona respondió. «No es lo que yo quiero», dijo la voz. «Es lo que tú temes». «Déjame en paz», supliqué, sintiendo lágrimas de desesperación correr por mis mejillas. «El miedo es tu compañero», respondió la voz. «Abrázalo, déjate consumir por él». El camino parecía interminable, cada paso era una lucha contra el terror que se apoderaba de mi mente. Finalmente, llegué a un cruce en la carretera. Un letrero oxidado indicaba dos direcciones, un camino seguía adelante, perdiéndose en la neblina, el otro giraba bruscamente hacia la oscuridad absoluta. Sabía que no había elección real. El miedo me había traído hasta aquí, y solo el miedo podía guiarme de vuelta. Tomé una profunda respiración y decidí seguir adelante, adentrándome aún más en la carretera al infierno. El susurro de la neblina se convirtió en un grito ensordecedor y las sombras se cerraron a mi alrededor. Pero seguí adelante, cada paso más pesado que el anterior, sabiendo que mi viaje apenas había comenzado. El cruce en la carretera se desvaneció en la neblina mientras avanzaba, dejándome con la sensación de que el camino se cerraba detrás de mí, como si no hubiera vuelta atrás. La carretera se estrechaba, y los árboles parecían acercarse, sus ramas ganchudas arañando el aire, con un sonido chirriante que ponía los nervios de punta. El aire se volvió más denso, casi sofocante, como si estuviera respirando a través de un manto de pesadillas. La luz de la luna se debilitó, dejando paso a una oscuridad que devoraba todo a su paso. Cada paso que daba resonaba como un tambor en el silencio opresivo, haciendo eco de mi creciente desesperación. Los sonidos comenzaron a cambiar. Primero fue un murmullo distante, como el susurro de miles de voces murmurando secretos ininteligibles. Luego, esos susurros se convirtieron en gritos de dolor, lamentos que rasgaban el aire y helaban la sangre en mis venas. Sentía que el camino mismo estaba vivo, un ser monstruoso que se alimentaba de mi miedo. «¿Por qué sigues avanzando?», la voz de antes volvió, ahora más cercana, resonando en mi mente. «Porque no tengo otra opción», respondí con voz temblorosa. «Siempre hay otra opción», dijo la voz, burlona. «Podrías rendirte». «¿Y qué pasaría si lo hiciera?», pregunté, sin realmente esperar una respuesta. «Te perderías en la oscuridad para siempre», respondió la voz. Convertido en uno de los susurros que escuchas ahora. A lo lejos, una figura se materializó en la carretera. Parecía una mujer, su ropa desgarrada y su cabello cubriendo su rostro. Avancé cautelosamente, cada fibra de mi ser gritando que diera la vuelta, pero una fuerza inexplicable me empujaba hacia adelante. «¿Estás bien?», pregunté, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía. La mujer levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y sin ojos. Sus cuencas vacías me miraban fijamente, y de su boca surgió un grito inhumano, un sonido tan agudo y doloroso que me hizo caer de rodillas, tapándome los oídos.
La figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un rastro de frío y desesperación. El tiempo perdió todo significado. Caminaba sin rumbo, guiado solo por la carretera que parecía no tener fin. El hambre y la sed empezaron a hacer mella en mí, pero no podía parar. Cada vez que me detenía, los gritos y los susurros se volvían más intensos, como si la propia oscuridad me instara a seguir. Empecé a ver sombras moviéndose en la neblina, figuras distorsionadas que se acercaban y se alejaban, siempre en el límite de mi visión. Sentía miradas sobre mí, ojos invisibles que seguían cada uno de mis movimientos. La paranoia se instaló en mi mente y comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, me pregunté en voz alta, sin esperar respuesta. El tiempo no importa, en la carretera al infierno, respondió la voz. Aquí, cada segundo es una eternidad de sufrimiento. ¿Qué quieres de mí?, grité, la frustración y el miedo mezclándose en mi voz. Tu miedo nos alimenta, dijo la voz. Pero es tu desesperación lo que buscamos. Ríndete, y tu dolor se acabará. El paisaje cambió nuevamente. Las sombras se convirtieron en figuras más definidas, seres grotescos con caras retorcidas por el sufrimiento. Podía ver las marcas de tortura en sus cuerpos, cicatrices y heridas abiertas que nunca sanarían. Caminaban lentamente, acercándose a mí con manos extendidas, como si buscaran arrastrarme con ellos a su tormento eterno. Intenté correr, pero mis piernas ya no respondían. Cada paso era un esfuerzo titánico, como si pesaran una tonelada. La desesperación se apoderó de mí, y comencé a gritar, un grito de pura angustia que se perdió en la inmensidad de la carretera. El cielo se oscureció aún más, y una lluvia helada comenzó a caer, empapando mi ropa y aumentando mi sensación de vulnerabilidad. El frío penetraba hasta los huesos, cada gota de lluvia una aguja helada que me clavaba sin piedad. La carretera se volvió resbaladiza, y caí varias veces, mis manos y rodillas sangrando por el impacto contra el asfalto. A lo lejos, una luz débil parpadeaba, como una esperanza efímera en medio de la oscuridad. Me arrastré hacia ella, cada movimiento un suplicio. Cuando finalmente llegué, vi que era una pequeña cabaña, la luz proveniente de una ventana rota. Entré tambaleándome, esperando encontrar refugio. Pero dentro, solo había más oscuridad. Una figura estaba de pie en el centro de la habitación, de espaldas a mí. Por favor, susurré, mi voz apenas un hilo. Ayúdame. La figura se volvió lentamente, revelando un rostro que era una máscara de horror. Era yo, pero distorsionado, con ojos llenos de odio y desesperación. No hay ayuda, dijo mi doble. Solo dolor eterno. La figura se abalanzó sobre mí, y la oscuridad se cerró a mi alrededor, completa y absoluta. La oscuridad me envolvió, y el dolor era una constante tortura. Cada grito, cada lamento resonaba en mis oídos, llevándome al borde de la locura. No podía distinguir el tiempo ni el espacio, solo existía el sufrimiento eterno. Cuando finalmente desperté, me encontré de nuevo en la carretera, como si nunca hubiera dejado ese lugar maldito. Mi cuerpo estaba cubierto de heridas y cicatrices, señales de las pruebas a las que había sido sometido. A lo lejos, la carretera seguía extendiéndose hacia el horizonte, una línea interminable de desesperación. El paisaje era un reflejo de mi mente rota. Los árboles se habían convertido en seres retorcidos, sus ramas como brazos agonizantes que intentaban alcanzar el cielo. La neblina se arremolinaba a mi alrededor, espesa y opresiva, cargada con el hedor de la muerte y la descomposición. El suelo bajo mis pies se sentía como carne podrida, blanda y resbaladiza. ¿Dónde estás?, grité, mi voz resonando en la neblina. Siempre he estado aquí, respondió la voz, ahora más clara y burlona. Soy la carretera. Soy tu miedo. Déjame salir, supliqué, mis palabras llenas de desesperación. No hay salida, dijo la voz. Solo el final.
La figura de la mujer sin ojos volvió a aparecer, esta vez acompañada de otras figuras, todas con rostros desfigurados y cuerpos destrozados. Se acercaban lentamente, sus lamentos llenando el aire. Intenté huir, pero mis piernas estaban atrapadas en el suelo, como si la propia carretera me sujetara. «Ven con nosotros», susurraban las figuras. «Únete a nuestro sufrimiento». Sentí manos invisibles agarrando mis brazos y piernas, tirando de mí hacia abajo. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. La carretera tenía un hambre insaciable, y yo era su presa. De repente, el suelo cedió bajo mis pies, y caí en un abismo oscuro y sin fondo. Grité mientras caía, mi voz mezclándose con los gritos de aquellos que habían sido tragados antes que yo. Sentí el aire arremolinándose a mi alrededor, y el miedo se convirtió en una presencia tangible, una entidad que se alimentaba de mi desesperación. Finalmente, golpeé el fondo. Me encontré en una caverna oscura, iluminada solo por el resplandor de un fuego lejano. Caminé hacia la luz, mis pasos resonando en las paredes de roca. Al acercarme, vi que el fuego emanaba de un pozo profundo, lleno de almas en pena que ardían eternamente. «Este es tu destino», dijo la voz, ahora proveniente del fuego. «Unirte a las almas condenadas, ardiendo en el tormento eterno». «No», susurré, retrocediendo. «No puede ser». Pero el suelo bajo mis pies se desmoronó nuevamente, y caí en el pozo. Sentí el fuego consumir mi carne, el dolor indescriptible de ser quemado vivo. Mis gritos se unieron a los de las otras almas, un coro de agonía sin fin. Mi mente se desintegraba, fragmentándose en 1000 pedazos. Cada pensamiento era un eco de sufrimiento, cada memoria una laceración en mi alma. Sentía que me desvanecía, que mi existencia se disolvía en el fuego eterno. Pero justo antes de perder toda conciencia, una última visión se presentó ante mí. Vi la carretera, interminable y solitaria, y comprendí la verdad, no había escapatoria. La carretera al infierno no tenía fin, y yo estaba condenado a recorrerla una y otra vez, en un ciclo interminable de dolor y desesperación. El fuego me consumió, y con mi último aliento, grité en la oscuridad, sabiendo que nunca encontraría descanso. La carretera al infierno me había reclamado, y mi alma estaba perdida para siempre en sus profundidades. Gracias por acompañarnos en esta terrorífica travesía por la carretera al infierno. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Déjanos un comentario contando qué parte te puso los pelos de punta y si te atreverías a explorar una carretera como esta. Suscríbete para más historias de terror que te harán dudar de la realidad y activar la campanita para que no te pierdas nuestro próximo episodio lleno de suspense y horror. Recuerda, la oscuridad está llena de secretos, ¿te atreves a descubrirlos con nosotros? Hasta la próxima, amantes del terror.